Muy buenos días, Dios los bendice grandemente. Una mañana de darle la gloria a Dios, la honra. No pierdan la fe, la esperanza, el amor. Siempre estén confiados de sus oraciones, de todo lo que le piden a Dios. Tengan en cuenta que Dios en muchas ocasiones no es un Dios de respuestas inmediatas, pero es un Dios de respuestas. Es un Dios que no ignora a nadie. Créalo que Dios no te ignora, Dios no se hace el desentendido cuando tú le oras, cuando tú le clamas. Dios todo lo tiene controlado, Dios todo lo tiene bajo su propósito. Y tú como persona siempre confía. La fe es una de las armas, por así decirlo, más poderosa que ser humano alguno pueda tener. Cuando hay fe, la palabra misma lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando hay fe, y bueno, hay coherencia en la fe, ¿no? Obviamente estamos hablando con personas que ya entienden el Evangelio, entonces hay que tener coherencia de lo que se pide delante de los ojos de Dios, delante de su soberanía. Entonces cuando tenemos eso claro, pues Dios actúa. Crean lo que Dios, como dice su palabra, aunque tardare la promesa, Él la cumplirá. Voy a leerles esto que tengo aquí a mi mano. Dice, hermano, no están solos en esa lucha. Ora, se entrega todo a Dios y de pronto el corazón late fuerte otra vez. Los pensamientos giran sin parar. Es frustrante, duele. Parece que la oración no pegó. Pero escúchame, la oración no es un botón mágico de una sola presión. Es un acto continuo de confianza. Cuando la ansiedad regresa, no significa que Dios falló, significa que sigues siendo humano. En un mundo caído, la clave está en no rendirse. Al primer regreso de la preocupación, vuelve a Él una y otra vez, echa la carga de nuevo, respira, da gracias, aunque no sientan nada. Mire lo que dice este texto. Siempre Dios está, es normal que usted como humano sienta en su corazón como si Dios no lo estuviera escuchando o sienta como si ya desfalleciera. Pero la verdad es que cuando tú tienes la madurez, el carácter de Cristo, comprendes, entiendes, reconoces que te equivocas, que estás angustiado, tienes la paciencia para esperar en Dios, tienes la sabiduría para comprender los propósitos de Dios. Es decir, tú vas creciendo en esa madurez espiritual y vas entendiendo que Dios está con el fin de trabajar a favor de, como les decía en el devocional de ayer, siempre Dios está a favor de. Lo que pasa es que hay veces que es necesario los procesos, hay veces que es necesario que tú y yo pasemos por diferentes circunstancias que nos van a edificar. Y ahí es donde tenemos que estar atentos a esa señal, a ese mover de Dios, a ese mover del Espíritu Santo, a ese mover de las cosas. El por qué me pasa o el por qué están pasando diferentes cosas en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi familia. ¿Ves? Entonces Dios trabaja en pos de que tú puedas descubrir y entender que detrás de todo hay un propósito en él. Filipenses 4 6 al 7. Ahí dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí la palabra es muy clara, mira. No os preocupéis, no se preocupe por nada. Imagine que el Señor lo primero que da como a manera de instrucciones, no se preocupen por nada, decía el apóstol. Más bien, y entonces da la solución, más bien esa fuerza, esa energía, ese mover, si se quiere, ¿cierto? Ponlo
delante de Dios, ¿cierto? No se preocupen por nada, dice. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, ¿sí ves? Lo que aconseja el apóstol. A veces de verdad nos desgastamos pensando más en el problema que tenemos que dándole cabida al que realmente tiene la solución para el problema que tenemos en el momento, que disfrutando de nuestra oración, de nuestra relación con Dios. Entonces por eso es que hay que tener esa sabiduría. Entonces dice que le presentemos las peticiones a Dios y démosle gracias, en oración de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la clave, amados. La paz en el interior del corazón para poner todo en manos de Dios y dejar que Él haga conforme a su poder, su gloria, su soberanía y conforme a sus estatutos y sus mandamientos y a sus propósitos para la gloria de su reino. Que Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo fuerte y siempre conserve la calma, la paz, el amor, la esperanza. Bendiciones para todos.